Juan Ramón Jiménez Mantecón nació en Moguer, Huelva, en 1881. Estudió en la Universidad de Sevilla Derecho y Pintura, pero lo abandonó para dedicarse a la literatura, influenciado por Rubén Darío, que fue el miembro más destacado del modernismo en la poesía española. Los simbolistas franceses le acentuaron su inclinación hacia la melancolía. Juan Ramón tiene varias crisis de neurosis depresiva y permanece ingresado en Francia y en Madrid. En Madrid se instala definitivamente, pero también realiza viajes a Francia y luego a Estados Unidos, donde conoce y se casa con su esposa Zenobia Camprubí. En 1936, al estallar la Guerra Civil Española, Juan Ramón abandonó España y viajó por Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico. En 1958 muere en Puerto Rico, pero no sin antes recibir en su agonía la noticia de la concesión del Premio Nobel. La crítica divide la trayectoria de Juan Ramón en tres etapas: la sensitiva, la intelectual y la verdadera. La sensitiva, que abarca el periodo de entre 1898 y 1915 y que estaba marcada por la influencia de Becker, el simbolismo y el modernismo. Predominan las descripciones del paisaje, los sentimientos vagos, la melancolía, la música y el color, los recuerdos y los ensueños amorosos. Es una poesía emotiva y sentimental donde se trasluce la sensibilidad del poeta a través del perfeccionismo de la estructura formal. En esta etapa se incluyen sus poesías sobre las estaciones, sobre la infancia, los recuerdos y encontrándose también parte de su prosa poética como Platero y yo. Pese a que esta etapa se dedicó más en explayarse sobre sentimientos propios y crear una poesía de las emociones, también podemos hallar un poeta comprometido con la realidad y la memoria, que buscaba recuperar lo bueno que se había perdido en el camino. Era muy detallista. En esta primera etapa su obra es mucho más intimista, con una rima sonante y mucha musicalidad. Es etapa de colores ocres regada de nostalgia y melancolía, por el deseo de un amor utópico, capaz de llevarlo a sentir la vida en cada uno de sus músculos, un amor eterno que lo abrace y lo llene de dicha. Algunas obras fueron Ninfeas, Almas de Violeta y Baladas de Primavera. Etapa intelectual. En ella el poeta intenta acercarse a la realidad y explicarla, huyendo de las formas irregulares de las emociones. En esta etapa aparece un elemento nuevo, el mar. A través de la inclusión del mar, el poeta crea fascinantes metáforas acerca de la vida, la soledad, el gozo y la eternidad. El mar simboliza todo eso para él. Es en esta etapa donde el poeta se vuelca por una visión más trascendental de la existencia y busca en el razonamiento las respuestas a cientos de preguntas existenciales. A través de la poesía y del razonamiento, el poeta intenta explicar la muerte e incluso salvarse de ella, eternizarse como la poesía es eterna. Abandona las estructuras poéticas y musicales para volcarse por una expresividad más pura, más esencial. En esta etapa, Juan Ramón Jiménez sigue siendo intimista y detallista. Ejemplos de obras de esta etapa: El diario de un poeta recién casado, 1916, y Eternidades, 1918. Etapa verdadera, que abarca el periodo desde 1937 hasta 1958. Es la última etapa de la obra de Juan Ramón Jiménez. Es la más comprometida a nivel social, cuando el poeta debió exiliarse de España durante la Guerra Civil. Sus poemas de esta época también están enfocados a la búsqueda de la belleza y la perfección, pero en su mayoría manifiestan un profundo interés de Jiménez por recuperar la República Española y la armonía en la tierra. Surgen obras en las que el poeta se identifica con Dios, a fin de comprender el curso político de las cosas desde una posición neutral. Ese Dios que buscaba Juan Ramón estaba en su obra, escondido en su interior, y se manifestaba en su poesía de una forma inexorable. Dos ejemplos de obras de esta etapa son Romances de Coral Gablés, en 1948, y Tercera Antología Poética, en 1957. Obra poética. La obra poética de Juan Ramón Jiménez es muy numerosa. Las principales obras son Poesías escogidas, 1917, Segunda Antología Poética, 1922, Canción, 1936 y Tercera Antología, 1957. La influencia del modernismo se percibe en sus primeros libros, aunque su mundo poético pronto apunta, como el de Becker, hacia lo inefable, con unos poemas hechos a partir de sensaciones refinadas por la espiritualidad y de sutiles estados líricos, con un lenguaje musical.
Allá va el olor de la rosa, cógelo en tu sinrazón. Allá va la luz de la luna, cógela en tu plenitud. Allá va el cantar del arroyo, cógelo en tu libertad. Este poema abarca el tópico literario del carpe diem, cuyo significado es aprovecha el momento, queriendo incitar así el autor a vivir la vida plenamente. Como muestra en el verso 6, cógela en tu plenitud. Sería la rosa, que es el elemento que simboliza la vida. También abarca el tópico del locus amoenus, lugar agradable, tranquilo, naturaleza, el cual lo representa con los versos 7 y 8. Allá va el cantar del arroyo. Este poema está formado por 3 tercetos. Se repite en cada último verso de los 3 tercetos el verbo coger en modo imperativo, que incita a vivir la vida y disfrutar de la naturaleza. Vino primero pura. Vino primero pura, vestida de inocencia, y la amé como un niño. Luego se fue vistiendo de no sé qué ropajes y la fui odiando, sin saberlo. Llegó a ser una reina, fastuosa de tesoros, qué iracundia, de hiel y sin sentido. Mas se fue desnudando, y yo le sonreía. Se quedó con la túnica de su inocencia antigua. Creí de nuevo en ella. Y se quitó la túnica y apareció desnuda toda. Oh pasión de mi vida, poesía desnuda, mía para siempre. Contenido de la poesía. La idea principal de este poema es la transformación de la poesía, representada en una mujer, y cómo van cambiando los gustos del autor conforme ésta se va poniendo o quitando ropa. Las ideas secundarias son representación de cada una de las etapas en las que se divide su obra, en las distintas partes del poema. Estructura externa. El poema está formado por una serie de versos con medida libre. El número de sílabas de cada verso es a voluntad del poema, sin seguir un esquema fijo. No hay rima, se podría considerar rima sonante entre los versos tercero y noveno, por ejemplo, mediante las palabras niño y sentido. Estructura interna. Según el tema que trata el poema, lo podríamos dividir en 3 partes. La primera parte abarca solamente los 3 primeros versos. En ellos hace referencia a una mujer, que es la poesía, vacía pero expresiva, natural, comprensible, pura, inocente. Se refiere a sus primeros poemas realizados en los que aún no fue necesaria la expresión literaria. La segunda parte va desde el verso 4 hasta el 9. En ella su poesía va adquiriendo todos esos ropajes mediante la influencia del romanticismo, el simbolismo y el modernismo. Al propio autor no le gusta su obra con tantos adornos, por lo que la va odiando poco a poco hasta no encontrarle ni sentido. La tercera parte va desde el verso 10 hasta el final, donde la mujer se va despojando de todas esas ropas hasta quedarse inocente, pura, sencilla. Cuando comienza la poesía a quitarse toda la ropa que se puso, Juan Ramón se va entusiasmando y recuperando su amor por la poesía, a la que antes odiaba tan tapada. Este sentimiento queda reflejado en los 2 últimos versos. Análisis de la función poética. Comienza con una mujer la cual se va poniendo y quitando ropa a lo largo de todo el poema. La mujer se puede interpretar como una metáfora, pues se sustituye por la poesía con la que guarda una relación de semejanza o un símbolo. La ropa también es otra metáfora, pues son todas las figuras retóricas, métrica, rima, que se le añade a un poema. De hecho, este poema está realizado de esta forma, no hay rima. La métrica es libre a voluntad del poeta, sin usar ningún tipo de estrofa, y además el uso de figuras retóricas es muy restringido. Usa frases muy breves y construcciones sintácticas sencillas. Solamente aparecen 2 oraciones compuestas en todo el poema, que son y la fui odiando sin saberlo, y se quitó la túnica y apareció desnuda toda. En el primer verso aparece el primer rasgo que define estas primeras poesías, pura. Como podemos ver, hace uso del adverbio de tiempo primero, para indicarnos que fue de las primeras en que él realizó. Nos dice que la inocencia era su único vestido, es decir, completamente desnuda, sin figuras, sin expresión literaria. En el último verso, de los que forman parte de esta división, podemos ver una comparación o símil, pues compara el amor que él le tenía a su primera poesía con el amor que se le tiene a un niño, y la amé como un niño. En la segunda parte ya nos describe el proceso por el cual la poesía se fue adornando y a su vez aumentando el odio hacia ella. Este verso finaliza con un encabalgamiento suave, luego se fue vistiendo de no sé qué ropajes. El verso siguiente refleja el crecimiento del odio en su interior, pues menosprecia los ropajes de los que se fue vistiendo, de no sé qué ropajes. Conforme se viste, él la va odiando cada vez más, hasta que tiene tantos adornos que se convirtió en una reina.
En el verso 9 podemos ver una exclamación retórica, una frase cuyo fin es desahogarse de los sentimientos. Iracundia de hiel y sin sentido. En la tercera parte hace referencia a su etapa intelectual, y la poesía poco a poco vuelve a ser sencilla, expresiva, natural. Se quita los ropajes hasta que se queda con la túnica de inocencia con la que comenzó en sus primeros poemas. Usa 2 veces la conjunción y, que conlleva lentitud, insistencia, impaciencia. Lo usa para expresar la sorpresa que él sintió cuando la poesía volvió a ser lo que era, y se quitó la túnica y apareció desnuda toda. También podemos observar en este último verso cómo altera el orden de las palabras, pues en vez de decir apareció toda desnuda, dice apareció desnuda toda. Con ello nos anticipa la palabra desnuda, que expresa una poesía sencilla. Esta parte finaliza de nuevo con una exclamación retórica en la que hay un apóstrofe, una llamada de atención mediante un vocativo con el cual nos indica que lo expresado en esta oración se refiere a la mujer, en este caso la poesía. Oh pasión de mi vida, poesía desnuda, mía para siempre. Hacia el mar. Qué cerca ya del alma lo que está tan inmensamente lejos de las manos aún. Como una luz de estrella, como una voz sin nombre traída por el sueño, como el paso de algún corcel remoto que oímos anhelantes, el oído en la tierra, como el mar en teléfono. Y se hace la vida por dentro, con la luz inextinguible de un día deleitoso que brilla en otra parte. Oh, qué dulce verdad sin realidad aún, qué dulce. Este poema pertenece a la famosa obra del escritor llamada Diario de un poeta recién casado. Fue escrita en 1916 y 1917. Representa un gran cambio en los aspectos formales de la creación poética de este autor. Fue la primera obra simbolista de la literatura española. Este poema es el primero de la primera parte denominada Hacia el mar, y pertenece al género lírico con estructura en verso. En cuanto al análisis del contenido, el tema esencial es el amor, un día a día de ese sentimiento. En los 3 primeros versos deducimos que está hablando de su amada. Podemos percibir el ansia del autor por alcanzar los brazos de su futura esposa, quien está en Nueva York esperándole para casarse. Esto se muestra, por ejemplo, en el primer verso. Qué cerca ya del alma de lo que está tan inmensamente lejos de las manos aún. En el segundo párrafo observamos cómo él compara la lejanía de su amada. Da una sensación desoladora por esa lejanía. Su amada está tan lejos como una luz de estrella, como una voz sin nombre traída por el sueño, como el paso de un corcel remoto que oímos anhelantes, el oído en la tierra como el mar en el teléfono. En el tercer párrafo comprobamos cómo compara la luz con su amado, que está en otra parte pero está junto a él. También alude a que la vida debe seguir a pesar de la lejanía de su amada. En principio parece usar un lenguaje sencillo y simple, aunque en realidad no es así. En cuanto a los recursos estilísticos que utiliza son variados. Comienza con una antítesis para explicar la cercanía en el alma y la sensación de lejanía en el amor. Qué cerca ya del alma lo que está tan inmensamente lejos de las manos aún. La idea que está planteando en la primera parte del poema sobre la lejanía se enlaza a la segunda parte a través de una serie de símiles o comparaciones, como una luz de estrella, como una voz sin nombre, entre otros. En esta segunda parte representa la figura de su amada de forma sensorial y visual a través de esta luz, utilizando la metáfora. Día deleitoso que brilla en otra parte. También utiliza al final de esta parte una numeración asindética, puesto que no ha terminado su comparación, con una conjugación copulativa y, acabando con puntos suspensivos para que el lector siga imaginándose otra serie de imágenes. A lo largo de todo el poema podemos encontrar una serie de reiteraciones léxicas, como figuras retóricas, sinestesia, la dulce verdad, que muestra un contraste en los sentidos sensoriales en verdad dulce. Anáfora como paralelismo, oh qué dulce, verdad sin realidad aún, qué dulce. Evocación, Juan Ramón Jiménez recuerda a su amada. Simbolismo, traídos de la naturaleza, puesto que Juan Ramón Jiménez sin el mundo natural no es nada. Y adjetivación como remoto, anhelante y deleitoso. En cuanto a la métrica, tiene estructura libre, ya que el amor le hace perder la rigidez, y encabalgamiento en los versos. Este poema pretende ser expresivo en función de la idea. Inteligencia. Dame el nombre exacto de las cosas. Que mi palabra sea la cosa misma creada por mi alma nuevamente. Que por mí vayan todos los que no las conocen a las cosas. Que por mí vayan todos los que ya las olvidan a las cosas.
que por mí vayan todos los mismos que las aman a las cosas. Inteligencia, dame el nombre exacto y tuyo y suyo y mío de las cosas. Situación del texto. El texto pertenece al libro Eternidades, de 1918. Es un poema característico de la poesía desnuda, propia de la época. En esta etapa su poesía se desnuda del léxico modernista, de la adjetivación sensorial, de los ritmos sonoros y busca lo puro, lo apuntado, lo sintético, lo sencillo, en cierto sentido, pero como él dijo, una poesía puede ser sencilla y complicada al mismo tiempo. En esta época el poeta se propone calar en la realidad profunda o escondida de las cosas, en las esencias. Junto a su permanente sed de belleza, crece en él una sed de conocimiento, y la palabra poética quiere ser un instrumento para conseguir una más honda inteligencia de la realidad. De ahí la denominación de poesía intelectual, que se opone a la anterior época sensitiva. Tema. El poema constituye una invocación a la inteligencia para que le permita nombrar o conocer la esencia de la realidad, unido esto al deseo o la ambición de que su poesía permita a todos ahondar en la visión de las cosas y descubrir lo más auténtico o esencial de la realidad. Estructura. El poema está constituido en 15 versos de distinta medida y sin rima. En esta etapa, Juan Ramón abandona los ritmos marcados que había cultivado antes y prefiere el verso libre, sin rima. Lo que sucede en este texto es que se repite la palabra cosas al final de 5 versos, y ello da la impresión de poema rimado. Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo será nuevo cada año, y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde y sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. El viaje definitivo es un poema que pertenece a Poemas Agrestes y se encuadra dentro de la primera etapa. Este poema es de 1910 y 1911. Pertenece a la etapa del retiro de su pueblo, de Moguer. El poema tiene un ritmo muy cargado y se caracteriza por la sencillez formal. Tiene pocos recursos. Por eso, aunque está en la etapa modernista, es una evolución más sencilla. El tema fundamental es la muerte. El poema muestra el sentimiento de nostalgia, melancolía en el tema de la muerte, la pérdida de las cosas. También aparece un sentimiento de aceptación, el poeta acepta la situación. Este poema nos transmite serenidad, paz y tranquilidad. Es un poema de estructura circular, ya que empieza por «y yo me iré» y se quedarán los pájaros cantando, y finaliza exactamente de la misma forma. El poema puede dividirse en 2 partes. La parte primera es la que va del verso 1 al 11. Esta parte está centrada en lo terrenal. Aparece cómo van a quedar las cosas cuando él se muera. En la parte segunda, que va del verso 12 al 15, no está tan centrada en las cosas, sino que va a pensar en el yo. El estado del espíritu después de la muerte es la soledad. Posee una serie de recursos retóricos. Aparecen símbolos como «y se quedarán los pájaros cantando» en el verso 1, que simboliza la armonía y el seguimiento de la vida. El único que muere es él. La metáfora. El viaje definitivo, que es el título y simboliza la muerte. El verbo irse está utilizado con sentido metafórico y también representa la muerte. En ningún momento aparece el término muerte, a pesar de que el poema trate sobre ella. Poliptóton. Tocarán y tocando, verso 6. Campana y campanario, verso 7. Aliteración. Tocaron como esta tarde están tocando, en el verso 6. Y epanadiplosis, ya que finaliza la frase igual que comienza. Anáfora. Inicio idéntico del verso, y, en los versos 3 y 4. Antítesis. Ya que se habla de la vida y de la muerte, irse, quedarse, en el verso 1 y 3. También entre la preposición con y sin. El poema empieza con puntos suspensivos. Esto quiere decir que existe algo antes, su vida. Los puntos que aparecen al final simbolizan la vida, que le espera después de la muerte. Los adjetivos que acompañan a los sustantivos son epítetos, se sobreentienden, y esto hace que Juan Ramón Jiménez le dé más importancia a esos elementos, que los intensifique. Por ejemplo, yo estaré solo sin árbol verde, sin pozo blanco, en los versos 12 y 13. Además, antes estos sustantivos simbolizan la vida, pero con el uso de la preposición sin hacen referencia a la muerte.
Mi espíritu errará nostálgico, en el verso 11, alude a que va a echar de menos la vida. En cuanto al estilo, es sencillo, pero expresa muchas cosas y está erguido. El recurso general del poema, aparte de la metáfora, es la antítesis entre la vida y la muerte. El poema es suave, tranquilo y sereno, a pesar de que hable sobre la muerte. Es un tema que a todos preocupa y por lo tanto un tema que perdura en la actualidad.